Cuando bajé del autobús en la pequeña plaza de San Miguel de Allende, algo en mi pecho se apretó como si un puño desconocido quisiera gritarme al oído un secreto siniestro. Era el Día de los Caídos, y el aire olía a incienso y flores blancas. Caminé hacia el cementerio bajo un sol que parecía observarme con ojo impasible. Cada paso resonaba en mis oídos, acompañando el latido acelerado de mi corazón. Me detuve frente a la lápida de Luis, flores marchitas, una rosa roja temblorosa y su nombre tallado en la fría piedra. Luis Gabriel Torres, siempre en mi memoria, le susurré sin creer del todo que todavía existiera algo de él en este mundo. Pero antes de que pudiera inclinarme por completo, noté a lo lejos una silueta familiar, mi nuera, Ana María, con el ceño fruncido, hablando por teléfono con su voz aguda, casi cortante. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué hacía ella allí? ¿Y por qué parecía tan urgente? Me acerqué despacio, los pasos amortiguados por la tierra seca. Ana María, dije con voz delicada. Ella giró con brusquedad, estampando el teléfono contra su mejilla. Sus ojos, oscuros y duros como carbón, me escrutaron sin piedad. «Vienes a hacer otra escena», masculló. Cerré los ojos un instante, intentando retener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. «Solo quería colocar estas flores», respondí con voz temblorosa. Ella resopló y se alejó sin decir más, perdiéndose entre las cruces del camposanto como una sombra vengativa. No supe si sentir alivio o temor. Pero el cielo, imperturbable, no se hizo cargo de mis dudas. Antes de irme, acaricié la fría piedra de Luis, como si pudiera robarle un poco de su calor y aferrarlo a mi mano. Me juré no mirar atrás, prometí regresar cuanto antes a la tranquilidad de mi hogar. Sin embargo, el destino, que a veces se viste de verdugo silencioso, ya había trazado su siguiente movimiento. Al descender por la colina, los pétalos de las caléndulas caían a mis pies como diminutos soles rotos. El canto de un jilguero se coló por mis oídos, recordándome la fragilidad de la vida. Cuando llegué a la calle empedrada, sentí una punzada. El aire estaba cargado de un olor extraño, mezcla de humedad y pintura reciente. Pensé que quizá alguien pintaba una casa cercana, pero aquella sensación de alerta no me abandonó. Crucé el umbral de la verja de mi patio con pasos cansados, deseando solo el abrazo tibio de mis recuerdos. Abrí la puerta principal y un golpe de vacío me dejó sin aliento. Mis cojines favoritos, la vieja alfombra persa, hasta las cortinas de ganchillo que tejí con mis propias manos estaban esparcidos en la acera frente a mi casa. La puerta permanecía entreabierta, colgando de sus bisagras como si alguien me retara a entrar. El sol, implacable, dibujaba sombras caprichosas en el suelo, resaltando el caos. Por un instante, creí que había perdido la razón, ¿un robo? Pero nada faltaba de valor inmediato. Estaban mis fotos de boda, mis utensilios de cocina, las cartas amarillentas de Luis sobre la mesa de centro. Todo lo que me pertenecía había sido expulsado sin piedad. Retrocedí, el corazón golpeando mis costillas. Justo entonces, Ana María apareció en la esquina de la calle, con Javier, mi hijo, a su lado. Él, con los brazos cruzados, negó con la cabeza y esbozó una sonrisa carente de afecto. «Deberías haber muerto con tu maldito marido», espetó ella sin un atisbo de arrepentimiento. Mi mundo tembló. ¿Cómo podía ser tan cruel? Las palabras retumbaron en mi mente, como metralla. Un silencio atronador nos envolvió mientras el sol se levantaba más alto, iluminando mi humillación. No supe si gritar o desplomarme, los latidos se hicieron sordos y mis piernas flaquearon. Sin embargo, un instinto barmedo, una chispa de dignidad olvidada, me impulsó a erguirme. Entré de nuevo en la casa, con la determinación temblorosa de quien emprende un viaje al mismísimo infierno. Cerré la puerta con un portazo que resonó en cada rincón y me di cuenta de que ese golpe marcaba el inicio de algo mucho más grande que mi dolor, la lucha por mi hogar, por mi honor, por el último legado de Luis. Mientras reunía mis pertenencias, mi mente se agitaba con preguntas. ¿Por qué habían actuado así? ¿Qué documentos me habían forzado a firmar? Recordé vagamente haber recibido unos papeles semanas antes, una cláusula en el testamento que condicionaba la herencia de la casa y el coche a mi bienestar, siempre y cuando mi hijo cumpliera el deber de cuidarme. ¿Acaso habían descubierto esa condición y decidieron acelerar el desalojo?
No podía permitírmelo. Luis había confiado en su palabra, y yo no dejaría que su memoria quedara pisoteada por la avaricia. En mi despacho, encontré la pequeña cámara con la que había grabado una conversación incómoda entre Javier y Ana María semanas atrás. Habían discutido sobre hacerse con el patrimonio y mencionaron nombres de un bufete de abogados en Guadalajara. Mi pulso se aceleró. Saqué el dispositivo, conecté la tarjeta de memoria a la computadora y visioné la grabación. Sus voces resonaban claras, enumerando estrategias para filtrar mi silencio y obligarme a ceder. Guardé el archivo y me aseguré de que nadie supiera de su existencia. Salí al patio trasero, donde el jazmín vertía su dulzura en el aire crepuscular. Aquella fragancia me devolvió a los días felices con Luis, cuando soñábamos juntos con envejecer en esa misma casa. Sus carcajadas rebotaban en los muros blancos y cada rincón guardaba un pedazo de nosotros. No permitiría que esas memorias se convirtieran en escombros. Fue entonces cuando decidí que convocaría a un abogado, que presentaría pruebas, que lucharía en tribunales si fuera necesario. Pero el camino sería arduo, lleno de trampas y amenazas veladas. Volví al interior y recogí los documentos esparcidos sobre la mesa, escrituras antiguas, pólizas de seguro y una serie de cartas de vecinos que confirmaban mi arraigo en la comunidad. Todo estaba a mi favor, excepto la fuerza bruta que Javier y Ana María habían desplegado sin piedad. Guardé cada hoja con mimo, como si fueran balas en un arsenal silencioso. Tomé aire y me preparé para el siguiente movimiento. Podría llorar, pero las lágrimas no serían mi arma sería la evidencia, la palabra y la justicia. Al caer la noche, las luces del pueblo se encendieron como luciérnagas doradas. Desde la ventana de mi sala, observé el desfile de faroles en honor a los caídos. Me pregunté si Luis me veía desde algún rincón del universo. Sentía orgullo o dolor por la batalla que apenas comenzaba. Cerré los ojos y, en un murmullo, le prometí que no estaría sola, que su legado no moriría con él. Porque la memoria, al fin y al cabo, es un faro que no se apaga. Sin darme cuenta, había convocado la tormenta. Al otro lado de la calle, las sombras de mis adversarios se alargaban bajo el farol. La primera jugada ya estaba hecha, mostraría los vídeos, recopilaría testigos, frenaría la firma de cualquier papel que los beneficiara. Y cuando menos lo esperaran, la casa se convertiría en mi bastión inexpugnable. Pero antes de trazar las estrategias, debía asegurar mis pruebas y proteger mi vida. El reloj avanzaba y, con cada tic-tac, el desafío crecía. Una última mirada al pasillo con las fotos de mi boda puso un nudo en mi garganta. Aquella imagen de Luis sonriéndome bajo el arco de flores parecía implorarme valentía. Su mirada era un reto, no permitir que la traición de mi hijo se convirtiera en mi derrota. Asentí en silencio, como si él pudiera escucharme a través del tiempo. Con la determinación cuajada en mi voz, hablé al aire. Mañana será el día en que empiece el juicio por mi dignidad. Guardé un sobre con las copias de los documentos más relevantes en mi bolso y apagué la luz. En la penumbra, mi sombra se alargó hasta encontrarse con el retrato de Luis en la chimenea. Allí permanecí, firme, sabiendo que el verdadero desenlace aún estaba por escribirse. Y mientras la luna se alzaba sobre San Miguel de Allende, comprendí que aquella noche no era el final de una historia, sino el prólogo de una victoria que debía forjarse con coraje. El amanecer me encontró en la sala, con una taza de café humeante temblando en mis manos. El aroma amargo era casi un reflejo de mi determinación. Mientras el sol despuntaba tras los tejados de San Miguel de Allende, llamé al despacho del abogado que había investigado la cláusula del testamento. Su voz, grave y pausada, me infundió una calma inesperada. María Teresa, tenemos el caso bien documentado. Mañana presentaremos la demanda de medidas cautelares para impedir cualquier venta o desalojo. En ese instante, comprendí la fuerza que me daba la ley cuando se alía con la verdad. ¿Cómo podían mis propias raíces sentirse tan firmes cuando todo a mi alrededor temblaba? Recorrí las habitaciones recogiendo cada evidencia. La grabación de la conversación en que Javier reconocía su plan de despojarme, las cartas de vecinos que certificaban que yo vivía sola en la casa desde hacía 30 años, y las facturas de la restauración del coche clásico que había pertenecido a Luis. Cada documento era un clavo en el ataúd de su injusticia. Mientras los deslizaba en un maletín, me vi a mí misma como una jugadora de ajedrez,
El momento de mover la reina se acercaba, y no había lugar para errores. Visité a doña Carmen, la vecina de la esquina, cuyos testimonios serían cruciales. La encontré regando sus geranios con delicadeza. Sus ojos, siempre alegres, se tornaron serios cuando le expliqué la situación. Con manos temblorosas, sacó 2 fotografías tomadas el día en que Ana María y Javier vaciaron mi sala. Se veían cajas rebosantes de mis pertenencias junto al volteo de la puerta. No pararé hasta que paguen por lo que hicieron, se exclamó, garantizándome su presencia en el juzgado. Aquel apoyo era un oasis en medio del desierto de traición. La tarde transcurrió entre llamadas y mensajes. El bufete en Guadalajara confirmó la fecha de la audiencia preliminar. En 4 días debería presentarme con toda la documentación. Mi mente voló a Luis, imaginando su mirada alentadora. ¿Él hubiera cedido? Jamás. Su espíritu me animaba a seguir, a no callar, a derribar las murallas de la injusticia con la palabra y la ley. Por la noche, en la soledad de mi dormitorio, repasé los momentos clave, la mañana en que vi a Ana María husmeando mis pertenencias, el día en que descubrí la cláusula esperanzadora del testamento, la madrugada en que aprendí a grabar conversaciones sin que ellos lo notaran. Cada recuerdo era una pieza de un puzzle que, al juntarse, dibujaba un retrato nítido de su malicia. Comprendí que mi dolor se convertía en munición, y mi dignidad era el escudo que protegía cada átomo de mi ser. Al tercer día, mi abogado me enseñó la estrategia: solicitar una medida provisional para parar las ventas, presentar declaraciones juradas y pedir al juez que ordenara el inventario de la casa en presencia de un notario. Aquella petición rápida y contundente apuntaba al corazón del problema: impedir que mis opresores se lucraran antes de que la justicia actuara. El procedimiento no era sencillo, pero cada paso estaba documentado, cada testimonio avalado. Mientras esperaba la audiencia, dormía con el maletín debajo de la cama y el celular a mi lado. El silencio nocturno se tornó expectante, cargado de la electricidad de lo que estaba por venir. Las sombras en las paredes parecían murmurar conspiraciones, pero yo estaba lista para enfrentarlas. Cada vez que el viento golpeaba las ventanas, lo sentía como un desafío: ¿tienes el valor para seguir? Y respondía con un pulso firme, con la convicción de que el miedo no ocuparía mi lugar. El día antes de la audiencia, recogí testimonios adicionales. El médico que me atendió tras un mareo provocado por el estrés certificó mi estado de salud y la necesidad de estabilidad en mi hogar. La empleada doméstica que llevaba años conmigo redactó una carta sobre mis rutinas y mi presencia constante en la casa. Incluso un par de amigos de Luis aportaron fotografías de reuniones familiares donde Ana María mostraba un desprecio abierto hacia mí. Cada prueba enriquecía el expediente, formaba un mosaico imbatible. Esa noche soñé con la sala del juzgado, el estrado iluminado, el juez leyendo el expediente, Ana María y Javier sentados, pálidos, mientras yo hacía mi exposición. En el sueño, mi voz era firme, mis argumentos precisos, y la balanza de la justicia se inclinaba claramente a mi favor. Al despertar, supe que el sueño no era mero capricho del subconsciente, sino una señal de que estaba preparada para exigir mi lugar en el mundo. En la mañana de la audiencia, vestida con un traje sobrio y una bufanda que había sido de Luis, llegué al juzgado. Los pasillos resonaban con ecos de demandas y esperanzas rotas. Entré en la sala 4 ante la mirada inquisitiva del secretario. Mi abogado susurró: «Este es el momento». El juez pidió el expediente y, a medida que las páginas pasaban, se notaba la exactitud del relato. Presentamos la grabación, las fotografías, las declaraciones y la cláusula del testamento. Luego, mi abogado habló de mi derecho a la vivienda y del deber moral y legal que Javier había incumplido. La sala quedó en silencio cuando el audio de mi hijo diciendo «ella no nos importa, la haremos callar» retumbó en los altavoces. Ana María se llevó la mano a la boca, y Javier desvió la mirada. Sentí un nudo en la garganta, pero mantuve la calma. Fue un momento de catarsis, la verdad se alzaba, poderosa, contra la conspiración familiar. Al cabo de un rato, el juez tomó la palabra y decretó la medida provisional: ninguna venta o traslado de bienes hasta la sentencia definitiva. Además, ordenó inventariar todo el mobiliario en presencia de ambas partes. Aquel fallo, aunque temporal, era una victoria decisiva. Salí de la sala con las piernas ligeras, como si el peso de la traición se desvaneciera un poco. Sin embargo,
Sabía que todavía quedaba una batalla mayor, el juicio de fondo que determinaría la herencia definitiva. Aquel día, la comunidad me miró con respeto y, al volver a casa, encontré en la puerta una nota anónima: no creas que esto ha terminado. La tinta era fresca, y la letra agresiva. Un escalofrío me recorrió, pero también una extraña gratitud. La hostilidad de mis adversarios confirmaba que la justicia más pura hería sus intereses. Cerré el sobre y, con la serenidad de quien ha demostrado su valía, lo guardé junto al maletín. Observé el pasillo con las fotografías familiares y recordé que la verdadera casa no era el edificio, sino la historia y el amor que habíamos tejido en cada rincón. Mis adversarios podían amenazarme, vaciar habitaciones o esparcir muebles por la calle, pero jamás podrían arrancar esas memorias de mi corazón. En el crepúsculo, me senté en el porche con una libreta donde anoté reflexiones sobre el valor de la resistencia, como el dolor afila la determinación, como la palabra puede ser un arma más poderosa que la fuerza bruta, y como el testimonio de los demás es, a veces, el espejo que refleja nuestra propia verdad. ¿Qué nos enseña este viaje? Que la dignidad no se pide, se exige, que la justicia no es un regalo, es una conquista, y que la memoria de los seres queridos puede convertirse en la brújula que guía nuestras acciones. Mientras el cielo se tornaba violeta, encendí una pequeña lámpara de aceite y, bajo su luz temblorosa, me preparé para la siguiente etapa: recabar pruebas para el juicio definitivo, conversar con peritos y anticiparme a cada maniobra. La batalla no terminaría en un solo día, pero ya había dado mis primeros pasos con firmeza. Así, entre susurros de estrategias y la certidumbre de que no estaba sola, me mantuve alerta. Porque la verdadera fuerza radica en saber que, aunque el camino sea oscuro y lleno de trampas, uno puede alumbrarlo con la verdad y la convicción. Y así como aquel farol guía a los peregrinos en la noche, yo me convertí en la luz de mi propia defensa, dispuesta a no ceder hasta ver justicia hecha realidad. Cuando el alba desnudó el pueblo con su luz pálida, regresé al despacho del abogado para perfilar los detalles del juicio de fondo. Sus gestos eran precisos, sus palabras, templadas. María Teresa, debemos anticipar la defensa de Javier y Ana María. Alegarán tu supuesta inestabilidad emocional y cuestionarán la validez de la grabación. Necesitamos peritos en psicología y un experto en derecho sucesorio. Esas indicaciones me empujaron a una nueva cruzada: buscar aliados en el silencio y en el conocimiento, tejer una red de certezas que superara cualquier artimaña. El primer punto fue contactar al perito fonográfico que certificara la autenticidad de la grabación. Lo encontré en un modesto laboratorio de la ciudad, rodeado de viejos tocadiscos y micros repletos de polvo. Tras escuchar el archivo, asintió con solemnidad: no hay indicio de manipulación. Son sus voces, claras y completas. Guardé el informe en mi carpeta con reverencia, como si fuera un trofeo que brillaba con promesas de justicia. Mientras tanto, revisé la lista de testigos. El cura del pueblo, don Esteban, había conversado con Ana María en misa, donde ésta criticó abiertamente mi presencia en la ceremonia del Día de los Caídos. Su declaración podría mostrar la animosidad previa al desalojo. Agradecida, el sacerdote accedió a relatar los hechos ante el juez. Su voz pausada y sus gestos de bondad contrarrestarían la imagen de una anciana vulnerable, al mostrar a una mujer de convicciones firmes. Un mediodía, recibí la visita de Clara, mi amiga de la infancia, quien había sido testigo de mis padecimientos. Entró con cestas de pan recién horneado y me entregó un cuaderno repleto de anotaciones. Cada insulto, cada amenaza velada, cada mirada de desprecio de Ana María habían quedado registradas en sus apuntes. Su fidelidad era un bálsamo. Con lágrimas en los ojos, le agradecí su memoria fiel. Ella no solo declararía en el juicio, sino que fortalecía mi ánimo con su presencia. Por la tarde, llegué al museo donde descansaba el automóvil clásico de Luis, restaurado con tanto cariño, y que yo había donado temporalmente para protegerlo de posibles embargos. El conservador, un hombre de bata blanca, tomó la llave y giró el motor frente a mí. El rugido suave del motor evocó recuerdos de viajes por la costa, de risas compartidas y de promesas susurradas bajo la brisa. Le pedí un certificado de custodia, un documento que confirmara que yo quedaba exenta de responsabilidad sobre el vehículo. Esa pieza quizá no sonara tan decisiva, pero cada detalle contaba. Durante la cuarta semana de preparación,
la tensión se transformó en una especie de energía concentrada. Mi abogado me enseñó los pasillos del juzgado de Guadalajara, las oficinas de los peritos, las bibliotecas donde consultar jurisprudencia. Cada lugar era un tablero de estrategia, y yo me movía con cautela, aprendiendo a leer las intenciones ocultas en las miradas de extraños. El día antes de la vista de fondo, reuní mi arsenal jurídico, la cláusula del testamento, la grabación autenticada, los informes periciales, las declaraciones de testigos, el certificado de custodia del coche y las cartas de apoyo de la comunidad. Al colocarlo todo sobre la mesa, sentí un peso extraño, semejaba el atlas de una batalla imparable, pero mis manos temblaban con la misma intensidad del primer día. Recordé entonces la promesa hecha a Luis frente a su tumba, no permitiría que su memoria fuera mancillada. Esa noche, no dormí. En lugar de ello, repasé mentalmente cada argumento, anticipé las réplicas que podían surgir, imaginé al juez inclinándose hacia el pulcro expediente y alzando la vista para mirarme con respeto. En mis pensamientos, entretejí palabras que resonaban como himnos: dignidad, legado, justicia. Me interrogaba, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar una madre traicionada por su propio hijo? La respuesta ardía en mi pecho con fuerza inquebrantable. Al amanecer, me encaminé al juzgado más grande, con sus columnas de mármol y fuentes secas en los patios. En la sala de vistas, la luz entraba a través de vitrales polvorientos, pintando patrones de colores sobre la madera antigua. El juez, un hombre de mirada escrutadora, tomó asiento mientras las partes llegaban. Javier y Ana María entraron con una compostura forzada, como actores que ensayan humildad. Al verlos, mi corazón dio un vuelco, pero mi expresión permaneció serena. Mi abogado inició la exposición, detalló la condición del testamento, describió la devastación causada por el desalojo arbitrario, presentó la grabación y los informes periciales. Cada prueba se exhibía con la precisión de un cirujano. Luego, me hizo pasar al estrado. Sentada, con la mirada al frente, compartí mi testimonio. Conté la historia de Luis y mía, el amor que dio vida a esa casa y la responsabilidad moral de mi hijo de cuidarme, de acuerdo con la voluntad de mi esposo. Hablé del dolor de verme expulsada de mi hogar, de sentirme despojada y traicionada. Pero, sobre todo, hablé de la fuerza que brota del amor y de la memoria. Cuando terminé, un silencio denso envolvió la sala. El juez tomó mis palabras en cuenta y pidió la réplica de la defensa. Javier se levantó, pero su voz vaciló. Su abogado arguyó inestabilidad emocional, puso en duda mi edad y mi capacidad para entender los documentos que firmé. Insinuó que yo había buscado la grabación para perjudicarles. Fue un momento tenso, mi limpia convicción contra la ofensiva de falsedades. Entonces, mi abogado sacó el informe del médico que me atendió tras aquel mareo, la declaración de la empleada doméstica y las cartas de los vecinos. La sala vio documentos tras documentos, testimonios tras testimonios, hasta que la defensa se vio obligada a retroceder ante la contundencia de mis pruebas. El juez revisó el expediente, miró a las caras pálidas de mis adversarios y alzó la vista hacia mí con un gesto de reconocimiento. Se evidencia la intención de vulnerar los derechos de la parte demandante, dictaminó finalmente. Ordenó la restitución provisional de la posesión de la casa y la imposición de una indemnización por daños morales. Además, convocó el juicio definitivo dentro de 2 meses y recomendó la mediación para resolver cualquier desacuerdo futuro con respeto. Aquella resolución era un triunfo resonante, un aldabonazo contra la injusticia familiar. Al salir de la sala, la luz del mediodía se sintió más amable, como si el mundo respirara aliviado conmigo. Doña Carmen me abrazó en el pasillo, Clara me estrechó la mano con lágrimas de alegría, y el cura don Esteban murmuró una bendición. Yo, en medio de su celebración, respiré hondo y comprendí que mi victoria no era solo personal, era un mensaje para todas las personas que temen alzar la voz contra la traición y el abuso. Sin embargo, mientras dejaba el juzgado, sentí en el bolsillo la nota anónima que había llegado antes de la audiencia. No creas que esto ha terminado. Aquella amenaza pendía sobre mí como un relámpago silencioso. Apoyada en el dintel de la puerta, observé el cielo azul y pensé, la batalla legal era ganada, pero el eco de la venganza no claudicaría. Guardé la nota en mi carpeta junto a los documentos y me prometí vigilancia.
La luz del sol se extendía sobre la plaza, y por un instante, tuve la certeza de que la justicia y la memoria podían alumbrar incluso los rincones más oscuros. Continuaría recolectando pruebas, afilando mis argumentos, pero también saborearía esta pausa para recuperar fuerzas. Porque, al final, la verdadera victoria no se mide solo en sentencias, sino en el coraje que mantenemos vivos cuando las sombras acechan. Con un último vistazo a la puerta del juzgado, caminé hacia mi casa, sintiendo bajo mis pies el eco firme de un legado intocable. Y supe que, aunque el camino aún se bifurcara en incertidumbres, mi voz seguiría resonando como un faro de dignidad, recordando a quienes duermen en puertas cerradas que, a veces, es en la noche más oscura cuando la luz brilla con mayor intensidad. La mañana siguiente amaneció con un leve manto de neblina que cubría las callejuelas empedradas. Sentí el frío golpeando mi rostro al salir de casa, como un recordatorio de que la calma era apenas un respiro antes de la tormenta. Guardé la nota anónima en el bolsillo de mi abrigo y caminé hacia la biblioteca municipal, donde me esperaban los peritos financieros para analizar los movimientos de la cuenta bancaria que Javier había intentado vaciar días antes. En el aire flotaba un silencio respetuoso, los estantes repletos de libros parecían vigilar mis pasos, conscientes de que entre aquellas paredes se forjaba la verdad. Al encontrarme con el contador forense, desplegó ante mí una impresión rígida de cifras y transferencias. Aquí, señaló con pulso firme, se observa un intento de desviar fondos de la cuenta conjunta a una cuenta desconocida justo después de nosotros presentar la demanda provisional. Su mirada era de convicción, la mía, de gratitud. Con el informe en mi bolso, supe que este golpe contable sería otra pieza decisiva para el juicio de fondo. Camino al coche, el canto de un pájaro solitario me recordó la fragilidad de la esperanza. Pensé en Luis y en la promesa que le hice. Esa promesa se había convertido en una fuerza impetuosa, capaz de desafiar la mezquindad familiar. Volví a casa y pasé por el pasillo de las fotos. Aquella imagen de nuestra boda, de nuestras manos entrelazadas, parecía susurrarme que la memoria no solo cura, sino que fortalece. Decidí visitar al psicólogo que el tribunal había recomendado para evaluar mi estado emocional. Era un hombre de mirada cálida, con un despacho lleno de plantas y cuadros abstractos. Su consulta no buscaba debilitarme, sino certificar mi estabilidad. Me hizo preguntas sobre mis rutinas, mis miedos y mis recursos internos. Al terminar, me entregó un dictamen que confirmaba que, lejos de hallarse inestable, mi resolución provenía de un arraigo profundo y sereno. Guardé aquel papel como un escudo contra los argumentos de la defensa. Por la tarde, recibí un mensaje de Clara: estaré con mi cámara en el juzgado el día de la vista. No permitiremos que distorsionen tu historia. Su apoyo incondicional me devolvía la certeza de que no luchaba sola. En la cocina, mientras calentaba un té de manzanilla, reflexioné sobre el poder de la comunidad. Más allá de las leyes, somos las personas que nos levantamos por los demás quienes tejemos la red de justicia real. Cayó la noche y me encontré revisando el maletín. Cada documento tenía su lugar: el informe financiero, el dictamen psicológico, los testimonios, la autenticación de la grabación. Aquella acumulación de pruebas era un mapa de mi resistencia. Imaginé la escena de la audiencia de fondo, los papeles extendidos en la mesa, mi voz contando la historia de una mujer que, a pesar de su edad, desafiaba a sus verdugos con la ley y con la verdad. En medio de mis pensamientos, el teléfono vibró con un mensaje de Ana María: ¿por qué insistes en esto? Todavía podemos hablar y llegar a un acuerdo. Su tono era artificioso, como si proyectara amabilidad para enmascarar su cinismo. Contesté con firmeza: no hay acuerdo posible cuando el acuerdo implica traición. Apagué el móvil y sentí que, por fin, había roto el último hilo de futuro que querían tejer a mis espaldas. Los días siguientes se convirtieron en una sucesión de preparativos: revisar argumentos con mi abogado, ensayar el testimonio, coordinar la llegada de los testigos. En cada llamada, notaba el pulso de mi propio crecimiento. Aquella mujer que un día tembló frente a la puerta abierta ahora se movía con paso seguro, consciente de su valor. A veces, en la soledad de mi salón, me miraba al espejo y me reconocía en unos ojos que ya no eran de víctima sino de defensora. Finalmente llegó el día señalado. El sol de la mañana brillaba con una claridad inusual, como si el universo enviara un mensaje de benevolencia. Al entrar en la sala de vistas, noté el murmullo de los pasillos detenerse por un instante,
mi presencia reclamaba respeto. Javier y Ana María me observaron con la tensión crispando sus rostros. Yo respiré hondo y sentí la combustión de cada prueba en mi pecho, lista para estallar en forma de palabras. El juez inició la sesión y mi abogado presentó de nuevo el expediente ampliado con las nuevas evidencias. El informe financiero demostró la mala fe de los demandados, el dictamen psicológico desmontó el argumento de inestabilidad, las grabaciones y testimonios delinearon con claridad el cuadro de abuso y premeditación. Para entonces, la defensa de mi hijo no tenía más espacio para maniobras, sus réplicas sonaban huecas, sus objeciones se estrellaban contra la pared impenetrable de la documentación. Cuando llegó mi turno, me levanté con la misma determinación de aquel primer día en el cementerio. Hablé del valor de la palabra, de la justicia que habita en el lazo familiar y del dolor de quien ve traicionada su propia carne. Recordé a Luis, sus enseñanzas y su fe en que la verdad siempre sale a la luz. Mis palabras encontraron eco en la sala, cada sílaba era un ladrillo que construía mi libertad. El juez escuchó con atención, tras un breve receso, emitió su sentencia, confirmaba la nulidad de cualquier transmisión de bienes, otorgaba la posesión definitiva de la casa a mi favor y condenaba a Javier y Ana María a indemnizarme por los daños causados. Además, impuso una sanción por conducta abusiva y ordenó el pago de las costas procesales. Fue un fallo trascendental, un acto de reparación que iba más allá del edificio, restauraba mi dignidad y sentaba un precedente contra el abuso familiar. Al abandonar el juzgado, la emoción me invadió sin anuncio previo. Sentí que el peso acumulado durante semanas se convertía en alas. En la puerta, mis vecinos me recibieron con una ovación silenciosa, miradas cómplices, sonrisas de alivio, un murmullo de felicitación que me recordaba la fuerza colectiva. Caminé hasta mi coche con el corazón latiendo en cada poro de mi piel. Ya de regreso en casa, entré en el salón y observé cada objeto, mi alfombra, mis cojines, mis fotografías. La habitación no solo recuperaba su forma, sino su esencia. El hogar que habíamos construido Luis y yo renacía de las cenizas de la traición. Exhalé un suspiro largo y pleno. Había ganado algo más que una sentencia. Había reencontrado mi voz, mi valor y mi lugar en el mundo. Mientras el sol se ponía en San Miguel de Allende, me asomé a la ventana y vi cómo las sombras alargadas devolvían el brillo dorado a las fachadas coloniales. Entonces, comprendí que la verdadera victoria no residía únicamente en las páginas del expediente, sino en la convicción que ahora habitaba en mi alma, la certeza de que, a pesar de las sombras, siempre hay un camino hacia la luz. Y supe que este capítulo, aunque definitivo, era apenas un peldaño en la historia de alguien que aprendió a alzarse contra la injusticia con la fuerza de la memoria y la justicia. La mañana que siguió al triunfo en el juzgado me encontró con el rostro iluminado por una mezcla de alivio y nostalgia. Entré en mi sala y contemplé cada objeto con gratitud renovada, la cómoda restaurada, el cuadro de Luis pintado por un amigo, el jarrón que él trajo de un viaje a Chiapas. Cada pieza era un testigo silencioso de nuestra vida en común, al mismo tiempo, un motivo para avanzar. Decidí que era hora de cerrar ese capítulo y traspasar la llave de la casa. Contacté a un agente inmobiliario de confianza, don Rodrigo, cuyas recomendaciones habían llegado envueltas en la calidez de una carta de un antiguo alumno de Luis. Quería quien apreciara el valor histórico de la vivienda, con sus muros encalados y sus vigas de madera centenarias. En pocos días, el anuncio atrajo a compradores que veían la casa no solo como un inmueble, sino como un pedazo vivo de San Miguel de Allende. Mientras esperábamos las ofertas, me dediqué a empacar mis pertenencias más queridas. Cada caja que sellaba era un rito de despedida y a la vez una promesa de renacimiento. Guardé mis vestidos de fiesta junto a las cartas de nuestra luna de miel, empaqueté los libros de filosofía compartidos con Luis y, con una punzada de ternura, envolví la vieja máquina de escribir en la que él había redactado tantas ideas. Sentí que el pasado no desaparecía, sino que se transformaba en semilla. La oferta definitiva llegó un atardecer ocre, una pareja de arquitectos locales, enamorados de la arquitectura colonial, se comprometía a mantener la esencia del hogar y a celebrarla con talleres culturales. Al leer su propuesta, una ola de emoción me envolvió. Aquella casa, símbolo de mi dolor y de mi triunfo, seguiría viva, inspirando a otros. Firmé el contrato con manos firmes, y en ese gesto supe que había completado el círculo. Con el dinero de la venta, compré un pequeño refugio junto al Pacífico en Oaxaca,
un caserío sencillísimo, rodeado de palmeras y el rumor constante de las olas. Al verlo por primera vez, sentí la misma punzada en el pecho del primer día en el cementerio, pero ahora acompañada de esperanza. Pinté las paredes de azul claro para que el cielo y el mar convergieran en un abrazo diario, e instalé una hamaca en el porche para leer al amanecer. El automóvil clásico de Luis, custodiado durante meses en el Museo de San Miguel, merecía un destino acorde a su historia. Contacté al curador del Museo de Vehículos Históricos en Puebla, quien se maravilló con el coche y organizó una exposición sobre el legado automotriz de la región. Entregar el motor, preparado con tanto esmero por las manos de mi esposo, fue otro acto de fe. Sabía que compartiendo su joya mecánica, el nombre de Luis resonaría en historias de pasión y arte. Cada mañana en mi nueva casa veo el mar pintando la arena de destellos plateados. Me siento en la hamaca con una libreta y registro mis reflexiones. El dolor puede ser un motor para la justicia, la memoria une a los vivos con quienes partieron, y la dignidad florece cuando somos capaces de alzar la voz por nosotros mismos. Me pregunto a menudo qué habría dicho Luis al verme aquí. Quizás sonreiría con orgullo y me apretaría la mano, agradecido de que su promesa no se disolviera en la nada. En las tardes salgo a caminar por la playa, recogiendo conchas irregulares y observando las aves marinas dibujar círculos en el cielo. Cada concha me recuerda a los fragmentos de mi vida, al principio afilados y dolorosos, luego pulidos por el roce de mis decisiones. He aprendido que el proceso de sanación puede ser tan bello como sus resultados. Los visitantes me preguntan por la historia de la casa que vendí, y yo respondo con la voz firme de quien vivió un conflicto interior y lo transformó en fortaleza. Les hablo de la legitimidad de defenderse contra el abuso, de la importancia de documentar la verdad y de la convicción de que la justicia, aunque lenta, puede restituir la armonía. Y al compartirlo, encuentro un propósito renovado, inspirar a otros a no resignarse. Al caer la noche, enciendo una lámpara de papel y dejo que su luz suave inunde la habitación. Pienso en cada obstáculo superado, en cada rostro que me tendió la mano y en la fuerza que hallé dentro de mí. Mi viaje no concluye aquí, sino que muta hacia nuevas aventuras. Escribir un libro sobre esta experiencia, colaborar con organizaciones de apoyo a víctimas de violencia familiar, ¿por qué no?, guiar a otras mujeres a reclamar su espacio y su voz. Y mientras el murmullo del mar se funde con el canto lejano de los pescadores, me estremece la certeza de que lo más valioso que conservo no es la casa, ni el coche, ni las pruebas del juicio, sino la confianza en mí misma. Porque, al fin y al cabo, la batalla más grande es la que libramos contra el silencio y el miedo. Y yo gané esa batalla. Suscríbete para más historias de coraje y justicia. La brisa marina traía consigo un murmullo que parecía repetirme mi propio nombre, como si el océano fuese un viejo amigo que quisiera recordarme mi valor. Aquella mañana me desperté con el horizonte encendido por la promesa de un nuevo día. Sentada en la hamaca, observé cómo el sol emergía sobre las olas, recordándome que, tras cada oscuridad, siempre hay un renacer. Reflexioné sobre el largo camino recorrido, desde aquel puño de angustia al llegar al cementerio, la violencia silenciosa de mi hijo y mi nuera, la recopilación obsesiva de pruebas, las noches en vela repasando estrategias y la tensión de las audiencias. Cada paso estuvo marcado por una decisión, no ceder ante el miedo, salvaguardar la memoria de Luis y reclamar mi dignidad. Hoy, cada una de esas decisiones brilla para mí como faros que alumbran la costa. He aprendido que el dolor no es un enemigo, sino un maestro que, con lecciones duras, nos muestra de qué estamos hechas. Descubrí que la justicia no siempre llega con rapidez, pero cuando lo hace, su efecto trasciende lo material y restaura el alma. Y comprendí que, en medio de la traición, la solidaridad y la verdad pueden tejer un escudo más fuerte que cualquier muro. En este refugio frente al mar, mis días transcurren ahora entre la escritura de mis memorias y la colaboración con una organización local que apoya a mujeres vulnerables. Comparto mi historia, mis estrategias y mis herramientas de resistencia, cómo documentar una injusticia, cómo buscar testigos, cómo mantener la calma y usar la ley como aliada. Porque el verdadero legado de mi victoria no es la casa ni el coche, sino el conocimiento que puede empoderar a otros a alzar la voz. A veces vuelvo con la mente a aquella tarde en que Ana María me ofreció un arreglo amistoso. Entonces supe que la única paz verdadera no se negocia con la traición. La paz se conquista con justicia, y la justicia se pavimenta con la evidencia de la verdad. Cada testimonio,
cada grabación, cada certificado pericial fue una piedra en ese camino. Hoy, cuando siento las olas romper suavemente en la orilla, pienso en Luis y en cómo su fe en la honestidad nos guió. Siento su presencia en el viento, en el canto de las gaviotas, en el murmullo de las palmeras. Y sé que, aunque él ya no esté, su voz resuena en cada paso que doy. Esa resonancia es la que me impulsa a construir puentes de esperanza y a tender la mano a quienes necesitan un faro en la oscuridad. Esta historia no concluye con un simple vivieron felices para siempre. La justicia es un proceso dinámico, un compromiso permanente con la verdad. Seguiré compartiendo mis avances, mis proyectos y mis aprendizajes para demostrar que, cuando la dignidad se alza, ni el tiempo ni las traiciones pueden derribarla. Si hoy puedo mirar al futuro sin temor, es porque aprendí a convertirme en la guardiana de mi propio destino. Si mi voz tiene un eco, es gracias a la convicción de que cada persona merece ser escuchada y protegida. Y si mi alma descansa, es porque transformé el dolor en impulso y la injusticia en revolución interior. Que esta historia te recuerde que, más allá de las adversidades, siempre hay fuerza en la memoria, en la ley y en la solidaridad. Que encuentres en tu interior el coraje para enfrentar tus propias sombras y la convicción de que la verdad, cuando se alza, nunca se desvanece. Suscríbete.